Durante años hice una oración que parecía correcta, humilde y espiritual. Dios, dame lo que me falta para poder seguir. La repetí cuando tenía miedo, cuando estaba cansado, cuando no sabía cómo hablar con mi esposa o cuando me preocupaba por mis hijos. Yo pensaba que mi problema era la falta de recursos espirituales. Creía que Dios tenía la paz que necesitaba, la fuerza que me faltaba y la seguridad que buscaba, y que mi tarea era convencerlo de que me las entregara. Hasta que entendí algo que cambió mi manera de orar. Muchas veces le estaba pidiendo a Dios que me diera lo que, en Cristo, Él ya me había dado. No estoy diciendo que debamos dejar de pedir. Jesús enseñó a pedir el pan de cada día. Santiago dice que, si nos falta sabiduría, la pidamos a Dios. Hay momentos para clamar, pedir dirección, consuelo, provisión y misericordia. El problema no es pedir. El problema es pedir desde una idea equivocada de Dios y de nuestra identidad. Yo pedía presencia como si Dios estuviera lejos. Pedía aceptación como si tuviera que ganármela. Pedía paz como si dependiera de que todas mis circunstancias cambiaran primero. Conservo un cuaderno de oración. La tapa está gastada y tiene manchas de café. Una de ellas tiene una fecha que no he olvidado. Era una temporada difícil en casa. Dormía mal, estaba bajo presión y llevaba varios días respondiendo con impaciencia. Mi esposa lo notaba, mis hijos también. Aquella noche me quedé solo en la cocina. Pasaba de la medianoche. La casa estaba en silencio, pero mi mente no. Abrí el cuaderno y escribí: Señor, dame paz, dame paciencia, dame dominio propio, dame algo, porque así no puedo seguir. Yo llevaba años leyendo la Biblia, pero aquella noche oraba como si todo dependiera de recibir una experiencia nueva, como si Dios tuviera que hacer algo espectacular antes de que yo pudiera obedecer al día siguiente. Entonces volví a una verdad que ya conocía. Pablo dice al comienzo de Efesios que, en Cristo, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. No habla de algo que quizá Dios concederá cuando logremos una fe perfecta. Habla de una realidad recibida en Cristo. Esa frase me hizo una pregunta incómoda. ¿Y si esperaba sentirme fuerte antes de actuar con paciencia? ¿Y si esperaba sentir paz antes de dejar que la verdad gobernara mis reacciones? ¿Y si estaba pidiendo una identidad que ya había recibido, pero que todavía no había aprendido a creer? Durante mi juventud viví lejos de los principios de Dios. Tomé decisiones que dejaron consecuencias. Aprendí a reaccionar rápido, a defenderme y a querer controlar lo que no podía controlar. Después, cuando empecé a tomar en serio las Escrituras, pensé que la vida cristiana consistía en pedirle a Dios que reemplazara inmediatamente todo lo que había en mí. Y Él sí transforma. Pero yo confundía transformación con pasividad. Esperaba que Dios hiciera por mí lo que muchas veces me estaba llamando a practicar por fe. Hay una diferencia entre decir, Señor, dame paciencia, y decir, Señor, gracias porque tu Espíritu está obrando en mí. Ayúdame ahora a caminar de acuerdo con lo que has puesto en mí. La segunda oración no es arrogante. Significa que dejo de basarme únicamente en lo que siento y empiezo a responder a lo que Dios ha dicho. Yo esperaba sentir una especie de poder interior antes de obedecer, pero muchas veces la obediencia venía primero. Tenía que callar antes de responder con dureza. Tenía que pedir perdón antes de sentirme cómodo. Tenía que abrir la Biblia antes de sentir hambre espiritual. No para comprar el favor de Dios, sino porque ya no estaba intentando convertirme en hijo. Estaba aprendiendo a vivir como hijo. Pedro escribe que el poder de Dios nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad por medio del conocimiento de Cristo. Eso no significa que ya lo comprendamos todo o que no vayamos a sufrir.
significa que nuestra vida espiritual no comienza desde cero cada mañana. En Cristo recibimos una nueva identidad, acceso a la gracia, el Espíritu Santo, la palabra y una relación con el Padre que no depende de un rendimiento perfecto. Y aquí necesito ser claro. Dios ya te lo dio no significa que puedes declarar que ya tienes una casa, un ascenso, una cantidad de dinero, una sanidad física específica o cualquier resultado que deseas. La fe bíblica no consiste en tratar nuestros deseos como si fueran promesas de Dios. Consiste en tomar en serio lo que Dios realmente ha prometido y vivir de acuerdo con ello. Aquella noche no desaparecieron mis problemas. A la mañana siguiente seguía cansado y tenía conversaciones que prefería evitar. Pero cambié una frase. En lugar de escribir solamente «Dios, dame paz», escribí «Padre, enséñame a vivir desde la paz que encuentro en Cristo, incluso antes de que cambie lo que me preocupa». No fue una fórmula. No ocurrió nada espectacular. Pero ese cambio reveló algo. Yo había convertido la oración en una manera de posponer la obediencia. A veces hacemos eso sin darnos cuenta. Señor, dame valor, mientras evitamos la conversación que sabemos que debemos tener. Dame dirección, cuando ya conocemos el siguiente paso, pero queremos conocer los 10 siguientes. Hazme más amoroso, mientras esperamos que la otra persona cambie primero. Oramos esperando una sensación que nos quite la responsabilidad de caminar por fe. No digo esto para acusarte, lo digo porque me reconozco ahí. Durante años pensé que la fe era esperar a sentirme preparado. Hoy entiendo que muchas veces es obedecer lo que Dios ya reveló mientras todavía no me siento listo. Si esta idea te está confrontando, puedes escribir en los comentarios una sola palabra: recibido. No como una declaración mágica, sino como una forma de recordar que no quieres seguir viviendo como si Dios no hubiera hecho nada en ti. Empecé a hacer un ejercicio sencillo. Cuando me descubro pidiéndole algo a Dios, intento detenerme y preguntar: ¿esto es algo que Él me invita a pedir? ¿O algo que ya me ha dado en Cristo y ahora debo aprender a vivir? La pregunta me obliga a volver a las Escrituras. Si necesito sabiduría para una decisión, la pido. Si alguien que amo está enfermo, oro por él y busco también la ayuda médica necesaria. Si enfrento una necesidad concreta, la presento delante de Dios. Pero si digo: Dios, haz que algún día pueda acercarme a ti, necesito recordar que en Cristo ya tengo acceso. Si digo: hazme digno de tu amor, necesito recordar que su amor no es un salario por buen comportamiento. Si digo: dame una identidad, necesito volver a lo que las Escrituras dicen sobre quién soy en Cristo. Ese ejercicio cambió mi lenguaje. Antes decía: no puedo con esto. Ahora intento decir: no puedo controlar esto, pero puedo obedecer en lo que me corresponde. Antes pedía que Dios quitara toda incomodidad. Ahora muchas veces pido que me enseñe a permanecer fiel en medio de ella. Hubo recaídas. Recuerdo una discusión con mi esposa en la que levanté la voz y terminé justificándome. Después fui a otra habitación y pensé: no he cambiado nada. Ese pensamiento parecía convincente porque tenía una evidencia reciente. Pero no era toda la verdad. La convicción me llevó a reconocer mi pecado. La condenación quería llevarme a definir toda mi identidad por ese fracaso. No son lo mismo. Volví, pedí perdón y acepté que el crecimiento no se prueba por no fallar nunca, sino también por aprender a responder de otra manera cuando fallamos. Yo no necesitaba pedir una nueva oportunidad para ser hijo. Necesitaba vivir la oportunidad que la gracia ya me estaba dando para arrepentirme y seguir creciendo. Con el tiempo,
Entendí que muchas de mis oraciones estaban llenas de miedo porque imaginaba a Dios distante, esperando que demostrara suficiente fe para ayudarme. Pero el Evangelio me mostró otra cosa. No me acercaba a un extraño. Me acercaba al Padre por medio de Cristo. No tenía que fabricar una relación. Tenía que aprender a habitarla. Eso cambia incluso la manera de pedir. Ya no digo, Dios, si de verdad estás conmigo, demuéstramelo. Puedo decir, Padre, ayúdame a vivir consciente de tu presencia en esta situación. No digo, dame valor y entonces obedeceré. Puedo decir, tengo miedo, pero muéstrame cómo obedecer aún con este miedo. No digo, haz que me sienta aceptado. Puedo decir, enséñame a descansar en la gracia que ya recibí. Quizá tú también llevas meses pidiendo algo que Dios ya respondió de una manera distinta a la que esperabas. No porque ya tengas todos los resultados que deseas, sino porque tal vez te dio una verdad, una identidad, una instrucción, una comunidad o una oportunidad de obedecer. A veces pedimos una puerta nueva cuando todavía no atravesamos la puerta que ya está abierta. Mira tus oraciones de los últimos días. Él conoce nuestra debilidad, pero observa la idea que hay debajo de tus palabras. ¿Estás orando como hijo o como alguien que cree que todavía tiene que convencer a Dios de amarlo? ¿Estás pidiendo dirección o evitando una obediencia que ya conoces? ¿Estás pidiendo paz o esperando que Dios elimine primero toda incertidumbre? Haz algo sencillo. Toma una hoja. Escribe una petición que repites con frecuencia. Luego abre la Biblia y busca qué ha dicho Dios realmente sobre ese asunto. No busque frases aisladas para confirmar lo que quieres. Lee el contexto. Ora. Si puedes, habla con alguien maduro en la fe. Después escribe 2 preguntas. ¿Qué debo seguir pidiendo? ¿Y qué debo empezar a vivir? Tal vez debas seguir pidiendo sabiduría, ayuda, provisión o claridad. Hazlo con confianza. Pero quizá también debas empezar a vivir desde una verdad que ya conoces. Eres perdonado en Cristo. Tienes acceso al Padre. Puedes arrepentirte, pedir ayuda y obedecer sin controlar el resultado. Hace poco volví a abrir aquel cuaderno viejo. La página sigue manchada y la tinta está un poco descolorida. Leí aquella frase: Señor, dame algo porque así no puedo seguir. Y sentí ternura por el hombre que escribió eso. No lo juzgo. Estaba cansado. Estaba aprendiendo. En cierta forma, todavía soy ese hombre. Pero hoy escribiría debajo: Padre, gracias por lo que ya me has dado en Cristo. Muéstrame qué debo pedir y enséñame a vivir lo que ya recibí. Porque la madurez espiritual no consiste en dejar de necesitar a Dios. Consiste en necesitarlo de una manera más verdadera. No como alguien que intenta persuadirlo para que sea bueno, sino como alguien que empieza a confiar en la bondad que ya mostró en Cristo. No como alguien que espera una emoción perfecta para obedecer, sino como alguien que aprende a caminar por fe. Tal vez hoy no necesites una experiencia nueva. Tal vez necesites mirar de nuevo lo que ya has recibido, creer lo que Dios ya dijo, y dar el siguiente paso que has estado posponiendo. Sigue pidiendo cuando debas pedir. Sigue buscando cuando debas buscar. Pero no pases tu vida rogando por una identidad que Cristo ya te dio. Deja que la verdad tenga la última palabra. Y después, vive desde ahí.